verdad aquí trabajó mucho, pues allí trabajé más. Pero bueno, está en lo que tiene que hacer. Y además le agradecemos a todos ustedes que hayan venido, que hayan disfrutado del centro asturiano, que en verdad nos sentimos muy halagados porque ustedes hayan venido aquí, y tenemos que agradecerle a la señora Begoña principalmente, a los profesores, claro, que les enseñen, y que hayan elegido el centro asturiano para ser la primera muestra, digámosle así, en la América. Espero que salga bien, porque en verdad todos se han esforzado para que así sea, y ustedes creo que lo han hecho también muy bien, y me han dicho recién ahora que fue muy bien, y además lo mismo en los ensayos. Está bien que algunas veces tenía que decirle, bueno, la niña, miren, en fin, pero eso está bien, el ensayo, claro. En verdad les agradezco muchísimo y esperemos que esta no sea la última vez. Y a la señora Begoña, muchas gracias, porque es el alma mater de todo esto. Entonces, si algo salió bien, además de los profesores, es el equipo, en verdad. Pero es a la señora Begoña Serrano. Un aplauso. Como se va mañana, yo también. Le damos un pequeño y aquí de Buenos Aires. De este acto. Sí quería deciros una cosa, y es que cuando pensamos en hacer esto, de verdad que nunca creímos que podía salir tan bien. Muchas gracias al Centro Asturiano, muchas gracias a toda la gente que trabaja aquí, a Elisa también. A la comisión directiva. A la comisión directiva entera, a los trabajadores que también les estuvimos dando la lata, y la verdad es que están un poco tanta gaita, tanto ruido, tanta pandereta. Pero la verdad es que cuando ya me venía de Asturias, calculábamos que iban a participar unas 35 personas en esto. Soy 77 y con dos que se unieron hoy por ahí, 79, 12 centros asturianos de 3 países. Yo creo que lleváis 4 días y el ensayo fue a mí por lo menos me gustó muchísimo, yo creo que todos disfrutamos. Y nada, me da mucha pena irme, muchísima pena irme y no quedarme hasta el final del curso, pero bueno, no puede ser. Y quiero que os vayáis todos con una idea, y es el agradecimiento, porque cuando pones en marcha una cosa como esta por primera vez, si sale mal, se cierra la puerta para mucha gente, porque no se vuelve a repetir. Yo creo que vuestro comportamiento, lo que estáis trabajando, la ilusión, las ganas, yo por lo menos me voy a ir a Asturias con la idea de decir que esto hay que repetirlo, que vale la pena, que no solo aprendéis, que os relacionáis, y que el futuro de los centros asturianos pasa porque haya gente como vosotros y como vosotras que se impliquen en estos proyectos. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Espero que sigáis el curso, que lo sigáis pasando muy bien, y yo me iré a Asturias a contar todo lo que se perdieron los que no estuvieron aquí estos días.